El gobierno de Banzer. La experiencia electoral del gobierno. El 18 de agosto de 1971, Hugo Banzer entró clandestinamente a Bolivia, pero fue tomado preso en Santa Cruz y conducido en avión al cuartel de Carabineros de La Paz. Al día siguiente estalló en la primera ciudad una sedición de sus partidarios autocalificada de revolucionaria, mientras que en la capital los rebeldes le proclamaron presidente de la República. Una jornada más tarde, la Junta delegó la presidencia de la República con plenos poderes a quien era el verdadero cerebro y líder del movimiento golpista. Aclamaba a Banzer como el único paladín patriótico capaz de salvar a Bolivia de la política de José Torres González. Los enfrentamientos con los militantes de izquierda dejaron centenares de muertos en las dos ciudades. La insurrección cruceña, que hacía el golpe de Estado número 187 en los 146 años de la turbulenta historia de la República, fue bien recibida por el gobierno de Estados Unidos. Tras suspender la Central Obrera Boliviana, liderada por Lechín Oquendo, y clausurar universidades, los apoyos políticos le vinieron del MNR, del expresidente Estenssoro. En 1972, el dictador declaró estado de sitio para contener las huelgas laborales. Una particular turbación causó una conspiración del coronel Selig, quien fue destituido por Banzer sin mediar explicación. Separado del ejército en mayo de 1972, 12 meses más tarde, tras entrar clandestinamente en Bolivia desde Argentina, Selig fue detenido y golpeado hasta la muerte en un interrogatorio por sus antiguos subordinados. En 1973, el MNR abandona el gobierno. En el mes de diciembre de la FSB se acerca a los elementos conspirativos. En 1974, Banzer anunció un gobierno exclusivamente militar y declaró en receso a los partidos y sindicatos. Proliferaron las acusaciones exteriores, denunciándose numerosos casos de tortura, detenciones y extrajudiciales y desplazamientos forzosos de comunidades indígenas y culpables del asesinato de Selig. Banzer no tuvo argumentos para contrarrestar esas imputaciones, pero había algo perturbador oculto, pues no menos de 35.000 bolivianos, entre arrestados y exiliados, que sufrieron las represalias del poder, alrededor de 500 muertos o hechos desaparecer. Su fuerte derechista acercó a Banzer a otros dictadores de la región, con Brasil y Chile, que se había reanudado el 8 de febrero de 1975, tras 13 años de ruptura, con motivo de la visita del general Augusto Pinochet. En la localidad fronteriza de Charaña, Banzer intercambió un abrazo afectuoso y que dieron lugar al tenebrosa Operación Cóndor. El 17 de marzo de 1978 volvió a quebrarse. Por lo que se refiere a Banzer en la economía, no se apartó del modelo estatista y desarrollista. Esta liberación selectiva, más los altos precios de las materias primas que Bolivia exportaba, gas, estaño, zinc, tungsteno, en los mercados mundiales, que permitieron una tasa de media de crecimiento superior al 5% del PIB. Hasta 1976, el 9 de noviembre de 1977, Banzer, presionado de todas partes, anunció a elección, las primeras en 12 años. El general optó por no presentarse a la candidatura y recayó. El general Juan Pereda Asbun se postuló frente a la Unión Nacionalista del Pueblo, UNP. El 21 de julio, Asbun se hizo con el poder y destituyó a Banzer. El más largo del gobierno de facto en la historia de Bolivia terminó de la misma manera deshonrosa que había participado en principio a través del golpe de Estado. Bueno, si bien es cierto que en el periodo entre 1979 y 1982 hubo ciertos numerosos golpes de Estado y procesos electorales truncados, Banzer se mantuvo en el primer plano de la actualidad, aunque ya exclusivamente como político y sin uniforme. El 23 de marzo de 1979, una vez derrocado Asbun por el general Juan Padilla Arancibia y anunciadas nuevas elecciones por el ejército, Banzer fundó y se convirtió en un jefe nacional de la Acción Democrática Nacionalista.
un partido declarado ideario social cristiano y que ocupó el nicho ideológico vacante de la derecha en el sistema boliviano de partidos. Bueno, tras esto lo que concurrió, Banzer había presentado frustradas elecciones presidenciales el 1 de julio de 1979, en las que el 12,9% de los votos quedó tercero tras los exmandatarios Hernán Siles Suazo y Paz Estenssoro, y del 29 de junio de 1980 que lo dejaron en idéntica posición con el 16,8%. Ahora bien, la coalición formada por el Movimiento Nacional Revolucionario de Izquierda de la Presidencia saliente Siles Suazo, el MNR de Paz Estenssoro y el Movimiento de la Izquierda Revolucionario de Jaime Paz Zamora. Bueno, tercero en la líder electoral, le sustrajo casi alevosamente su elección. El 5 de agosto por el Congreso se designó presidente a Paz Estenssoro. Todos los líderes citados tenían vivo aún el recuerdo de las servicias infligidas por las últimas dictaduras militares, las cuales, justa o injustamente, representaban Banzer, que le costó mucho dejar de ser un apestado político, no obstante gozar de un incontestable apoyo popular. En la votación de investidura presidencial solo votaron por Banzer los 51 congresistas de su propio partido. Tras 5 intentos infructuosos, Banzer consiguió imponerse finalmente el 1 de julio de 1997 con el 22,3% sobre el MNR y el MIR y CONDEPA, pero esta vez aseguró la victoria en la votación parlamentaria tras pactar el denominado Compromiso por Bolivia, el 4 de junio con el MIR, el PDC, CONDEPA y la Nueva Fuerza Republicana, formaciones que pasaron a integrar la llamada megacoalición de gobierno, la más amplia desde la restauración de la democracia. El 5 de agosto de 2007, Banzer fue investido por el Congreso por 118 votos contra 30 y al día siguiente tomó posesión de la presidencia de la República con un mandato quinquenal, en una ceremonia a la que asistieron 6 presidentes de la zona. En su primer mensaje a la nación, el flamante mandatario subrayó su promesa de derrotar los embates de la pobreza, el narcotráfico y la corrupción, y si bien insistió en que crearía condiciones para imponer la justicia social en el país, no planteó programas concretos alternativos al modelo económico vigente desde 1985, es decir, el liberalismo. De manera un tanto imprecisa aseguró que la acción de su gobierno iba a estar guiada por el servicio al pueblo y que él se iba a poner del lado de los pobres desde el primer día. La torna de Banzer constituyó un hecho inédito en Sudamérica, donde nunca antes un antiguo dictador militar había regresado al poder, tras un largo hiato desalojado del mismo, convertido en el jefe de un partido y por la vía democrática del voto popular. Su éxito radicó ciertamente en la promesa de luchar contra la pobreza y las deficiencias de los servicios sociales, olvidados tras varios años de políticas económicas liberales. Por otro lado, su ideario tradicional de orden, estabilidad, trabajo y familia resultaba atractivo tanto al campesino como a las clases medias y altas. Sin embargo, su administración enfrentó fuertes dificultades desde el primer momento, al estallar disensiones en la coalición del gobernante y conflictos sociales protagonizados tanto por la combativa COT por cuestiones salariales como por los campesinos cocaleros de la región del trópico de Cochabamba, movilizados por el sindicalista aymara Evo Morales. Consideraron insuficientes las indemnizaciones que recibían por el desarraigo de sus plantaciones de coca, unas 90.000 hectáreas consideradas excedentes por las autoridades dentro del programa de Banzer, el denominado Plan Dignidad, para cercenar totalmente la producción de cocaína en su origen vegetal en el año 2001. La incapacidad del gobierno para atajar la pobreza extrema desembocó en un grave estallido social el 8 de abril de 2000, aquel día la coincidencia de una huelga general en Cochabamba contra el aumento de toda la tarifa. El agua dentro del plan de privatización de este bien fundamental hasta el 300% y de un motín de policías en La Paz en demanda de mejores salarios forzó a Banzer a declarar por 90 días el estado sitio del sexto desde la restauración democrática en 1982.
El 9 de abril, militantes de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia del CSU-TCB, siguiendo las instrucciones de su secretario ejecutivo, el aymara Felipe Quispe Huanca, desafiaron las medidas de sección y se lanzaron al asalto de cuarteles, causando la muerte de 3 militantes. Los choques entre los manifestantes y fuerzas de seguridad produjeron 6 muertos adicionales. Banzer, para mitigar la enorme tensión, decidió paralizar el proyecto de privatización del agua de consumo en Cochabamba, cuyo carácter público y gratuidad defendían los actores sociales de la región. Aunque la situación se normalizó el 16 de abril con el retorno del ejército a los cuarteles y el estado del sitio, fue levantando el 20 de abril el motín popular puso en cuestión la habilidad de Banzer para encarar y resolver por encima de las luchas partidistas los agudos problemas que arrastraba el país, entre los que descollaban la corrupción galopante, los crecientes desempleos y subempleos, las carencias en infraestructuras básicas y la falta de inversiones generadoras de riqueza. Buenas alzas en los precios de los productos básicos produjeron los enfrentamientos entre los campesinos y fuerzas de seguridad. El 4 de octubre del conflicto año el cuarto de la segunda presidencia de Banzer, dentro de una gran protesta nacional que finalizó el día 6 a transigir el gobierno en la aprobación de la ley de tierras y en la retirada del nuevo impuesto sobre el agua. Esta segunda ola constataría que dejó una decena de víctimas mortales. Tuvo que también en parte con la destrucción de las plantaciones de coca avanzada a buen ritmo. Los campesinos afectados se quejaban de que el gobierno no ofrecía proyectos coherentes de cultivos alternativos, fundamentalmente banano y piña, mientras que las organizaciones agrarias también temían la desarticulación de toda la economía de la provincia de Chapare, en el corazón del trópico cochabambino. Para las finales de 2000 ya solo quedaban en esta zona al este de La Paz menos de 2.000 de las 33.000 hectáreas de plantaciones cocaleras que se cultivaban 3 años atrás, lo que alababa el cumplimiento de la promesa electoral del presidente. Si bien la erradicación total, en la que tomaba parte personal militar de Estados Unidos, quedó propuesta hasta el agosto de 2002, este esforzado compromiso recibió grandes alabanzas del gobierno estadounidense, que lo presentó como un ejemplo a seguir por otros países productores de la materia prima de la cocaína. Bueno, un mandato truncado por una enfermedad mortal. El 1 de julio de 2001, Banzer viajó al Centro Médico Militar Walter Reed de Washington, donde fue diagnosticado por un cáncer de pulmón con metástasis en el hígado. El gobierno anunció que mientras durasen los cuidados médicos de Banzer, el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez desempeñaría sus funciones. El 4 de agosto, Banzer retornó a Santa Cruz en un avión facilitado por el gobierno estadounidense para renunciar solemnemente a su cargo ante el Congreso. Puesto que se requería respiración asistida. Por otra parte, los médicos le prohibieron ir a La Paz, situada a 3.600 metros sobre el nivel del mar. La disminución se efectuó en la fecha fijada en el 6 de agosto en Sucre, pero no fue efectiva hasta el día siguiente, con la recepción de los atributos presidenciales y el juramento institucional de Quiroga. Por otra parte, el fallecimiento de Banzer se produjo el 5 de mayo de 2002. Al día siguiente tuvieron lugar las honras fúnebres y el sepelio del presidente en la ciudad que tan estrechamente había estado ligada a su trayectoria política.